Siempre que leemos la palabra de Dios, ella nos interpela y nos habla. Y tengamos presente que cuando proclamamos la palabra, en la primera lectura tiene mucha consonancia, o el hilo conductor lo desenlaza también con el Santo Evangelio. Y en la primera lectura se nos habla acerca de los pastores, y en el Evangelio se nos viene a hablar de la misión de los apóstoles que realizaron. Y sigamos con detalles, que esto nos sirve a nosotros para aprender un poco de liturgia. Y así entonces la primera lectura es la respuesta al Salmo. Por eso en el Salmo cantábamos diciendo ¿cómo? Muy bien, porque cuando uno habla, uno aprende más. Cuando uno dice, las cosas vienen a la memoria. Entonces decíamos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces aparece la palabra pastor, y en la primera lectura aparece la palabra pastor. Entonces, fíjese en esos detalles que muchas veces no nos explican a nosotros o no entendemos, porque hay una secuencia en las lecturas que se proclama. Y vamos al Santo Evangelio. En el Santo Evangelio tomamos Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. ¿Qué versículos? Así que cuando usted llegue a su casa, ¿qué puede hacer? Leer el Evangelio según San Marcos. ¿Qué capítulo? Muy bien, ustedes son muy inteligentes y tienen buena memoria. Recordemos que hace 8 días los discípulos, ¿qué hacían? Fueron enviados ¿a qué? A predicar. Después que Jesús fue rechazado por sus mismas personas, por sus mismos conciudadanos, el Señor ya va a enviar a los discípulos. Y los discípulos, después de hacer el recorrido de la misión, porque recuerde que el Señor dice, les doy potestad para pisotear escorpiones y serpientes, y aquel que beba un veneno mortal no les hará daño. Eso es lo que el Señor les da a los discípulos, autoridad para ir a predicar y enseñar, y enseña en nombre de Jesús. Pues hoy la palabra del Señor nos dice que después de los discípulos ir a esa evangelización, vuelven a reunirse. Y ellos contaron todo lo que habían hecho, los himnos, las manifestaciones que habían realizado. Jesús, viendo el entusiasmo humano que tenían ellos, dijo Jesús, pobrecito, mis apóstoles, muy cansaditos de predicar, entonces vamos a ir a un lugar a solas a descansar. ¿Qué les dijo el Señor? Mala memoria. ¿Qué les dijo? Vamos a un lugar a solas a descansar. Cuando Jesús quería descansar de la gente que lo seguía, de toda la multitud, Él siempre se dirigía hacia la montaña, y allá entonces tenía ese encuentro con el Señor mediante la oración. Porque en las mejores situaciones de Jesús, Él cuando lo iba a hacer, tomar alguna decisión, fácil o difícil para la vida, entonces hacía oración. Cuando Jesús elige a los 12 discípulos, Él va y le pide el consentimiento a su papá Dios, y sin embargo, después de pedirle el permiso a su papá, le salieron los discípulos, algunos buenos, algunos malos, pero esa es la fragilidad humana, esa es la vulnerabilidad humana. Entonces el Señor también, cuando eligió a los discípulos, pues encontramos uno que lo traicionó, uno que lo negó, unos que no estaban en concordancia con Él. Sin embargo, Jesús siempre estaba con ellos. Pero quiero detenerme en una palabra que se llama descansar. ¿Cómo se llama? Descansar. Porque dormir es delicioso. Descansar es relajante, pero muchas veces en nuestra vida no dedicamos un tiempo para descansar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es que tenemos compromisos, tenemos tantas cosas que realizar, tenemos tantas situaciones en nuestra cabeza, que entonces no logramos un espacio para nosotros mismos poder ¿qué? Descansar. Quitar
de nuestra mente o desconectarnos de nuestra mente tantas situaciones. Cuando usted no quiere que le lleguen notificaciones a su celular de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, de Instagram, ¿usted qué hace? ¿Le quita qué? No van a saber, ¿no? Ahora no tienen celular, ¿no? Le quitan los datos y le quitan el Wi-Fi, ¿no? Y ahí no le llega nada, ¿cierto? Y los que son más expertos entonces quitan la hora de conexión y le quitan el chulito para que no sepan si leyó el mensaje, pero no nos vamos a detener en eso porque eso ya es otro asunto. Así entonces, que cuando yo no quiero que me lleguen los mensajes de WhatsApp a mi teléfono, entonces yo quito ¿qué? Los datos y quito el Wi-Fi, ¿cierto? Cuando usted va viajando en el avión, le dicen que lo ponga en modo ¿qué? Avión, y le escriban, lo llamen, ¿qué pasa? No está para nadie mientras aterriza. Claro que algunos son desobedientes y antes de aterrizar el avión ya están prendiendo el celular a ver quién lo ha llamado o qué ha pasado en el WhatsApp o qué ha pasado en el mundo, ¿cierto? Pero entonces, lo que yo quiero decir es que cuando uno quiere descansar, tiene que desconectarse de muchas situaciones. Cuando usted viene a la celebración eucarística o más llamada misa, ¿usted qué tiene que hacer? Desconectarse. ¿De quién? De su teléfono, de que se dejó la olla hirviendo, que si tendió la cama, que si su hija salió a ciclovía, que si su esposo almorzó, comió. No, usted se concentra en ¿qué? En la Eucaristía, porque tiene que hacer ese ejercicio. Si no hace ese ejercicio de desconectarse, entonces su mente, como dice la mamá, está aquí de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y muchos nos pasa eso en nuestra vida porque con facilidad nos distraemos de situaciones que tenemos por resolver o situaciones que, digamos, nos consumen en nuestra vida y estamos totalmente en función del mundo, de las cosas, y usted no logra desconectarse. Por eso muchos les parece que la misa es aburridora. Por eso muchos les parece que el Padre Eider habla mucho. Por eso muchos les parece que venir a una Eucaristía es siempre escuchar la misma retajila del mismo tiempo, pero no es así. Así que una tarea que uno tiene que hacer es ¿qué? Desconectarse, ¿no? A un joven le decían almohada. ¿Por qué? Porque mantenía durmiendo a toda hora, ¿no? Pues nosotros no podemos estar así. Entonces vamos a mirar cristianamente, desde lo social, desde nuestro cuerpo, cómo vamos a dar algunos elementos para que nosotros podamos ¿qué? Descansar y nos podamos ¿qué? Desconectar de un mundo agitado. Porque si usted no se desconecta, hay muchas personas que mantienen trabajando todo el tiempo, mantienen haciendo tantas cosas y nunca tienen tiempo para descansar. Y después de los 50 años, 40 años, entonces le toca vivir en el médico y le toca vivir en citas médicas porque no ha cuidado su cuerpecito y no se ha cuidado a sí mismo. Entonces por eso hay tantos desajustes de nuestra parte del cuerpo y aparece un elemento fundamental que se llama la salud mental y espiritual, que es muy buena en nuestra vida. Por eso hay que tener un descanso creativo. ¿Qué hay que tener? Un descanso creativo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un descanso creativo, yo reparo y recargo mis fuerzas. Y por eso entonces, en esas cosas que yo tengo un descanso creativo, tengo que hacer algunas cosas. Fíjese, cosas tan sencillas como caminar, como desplazarme, como contemplar la naturaleza, lo que Dios ha creado, y esto me ayuda a mí a solucionar mis problemas y lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un descanso creativo, usted se centra en la solución
de su vida que tiene que realizar. Porque a nuestra edad muchos no hemos resuelto situaciones de nuestra infancia. A nuestra edad tenemos tanto resentimiento por alguien que nos hizo daño y recordamos esas palabras y resuenan ese maltrato que nos hicieron porque no hemos sido capaz de curarnos y tener un pensamiento creativo. Por eso, queridos hermanos, hay que hacer cosas que me gusten a mí, que me llenen, que yo me sienta pleno, realizado en lo que yo voy a hacer. Si a mí me gusta lo que hacemos con los seminaristas, deporte, pues salgo a hacer alguna clase de deporte porque eso lo hago no por mi belleza, ni porque yo me sienta más simpático que los demás, no, lo hago por mi cuerpo, por mi vida, porque yo me amo, porque yo me cuido. De esa manera se hace un pensamiento, ¿cómo se llama? Creativo, porque muchos se envuelven en las cosas y hacen cosas de rutina que ya les parece lo más normal. Para nosotros lo más normal es tender la cama, comer, salir a trabajar, es eso. Pero cuando usted lo hace de manera creativa y consciente de lo que realiza, usted dice, sí, de verdad yo esto que realizo me funciona en mi vida. Así que hay que tener un pensamiento, ¿cómo se llama? Creativo. Y eso se llama descansar. ¿Cómo se llama? Descansar. Como muchos jóvenes hoy en día, ¿cierto? Que se lo pasan, ¿qué? Durmiendo. ¿Por qué? Porque duran hasta las 3 de la mañana en su celular, ahí conectados, y ya a las 5 de la mañana les amanece ahí con los ojos hinchados y algunos con unas ojeras que, Dios mío, por estar ¿en dónde? En la pantalla. Entonces hay que tener un pensamiento que se llama creativo. Muchas cosas vamos a salir hoy llenos de la gracia de Dios. Hay que tener un descanso sensorial. ¿Un descanso qué? Es decir, ¿de qué? De nuestros sentidos. ¿De qué? De nuestros sentidos. Porque nuestros sentidos hablan por sí solos. Cuando usted está triste, ¿qué hace? No va a reírse, ¿no? Pues llora. Cuando usted se siente mal, pues su cara no es la misma que cuando usted tiene una alegría. Porque nuestra vida nos habla, nuestro organismo y nuestro cuerpo manifiesta. Por eso es importante tener un descanso, ¿qué? Sensorial. Por eso, padres de familia y personas que estamos aquí, hay que minimizar y reducir la conexión, como lo dije hace un momento, a las pantallas y al celular. ¿A qué? Porque perdónenme la expresión, porque los que tienen ya más edad también ya son expertos en estar ¿qué? En WhatsApp y enviar videos, a veces de alto calibre, y enviar mensajes que no construyen, sino que destruyen. Porque entonces hay que minimizar el uso de ¿qué? De la pantalla que nos hace mal en nosotros. Queridos hermanos, hay que dormir bien. ¿Hay que dormir qué? Bien. ¿Y cómo se hace para dormir bien? Pues usted se acuesta a descansar y tiene que hacer su examen de conciencia de las cosas que ha hecho mal. Eso en psicología le llaman liberación de pensamientos y sentimientos. Entonces, si yo me he peleado con mi esposo, con la esposa, ¿qué tiene que hacer? El examen de conciencia. Si no, usted se sueña peleando con ella, dándole un almohadazo y pegándole, porque es que le dispara a usted esa situación cuando su cuerpo está en reposo. Por eso tantos sueñan con muertos, tantos sueñan en esas cosas. Usted viendo una película de terror, una película que no le produce nada, pues usted se va a acostar con su cabecita, con su cerebro lleno de todas esas escenas. ¿Y qué pasa? ¿Va a descansar? No, se levanta asustado pensando
pensando que ahí le van a salir ese fantasma que usted vio en la televisión. Porque muchos de nosotros dejamos que los pastores sean la televisión, la internet, los placeres y los vicios. A veces dejamos que esos pastores gobiernen mi vida y yo no puedo permitir que eso llegue a mi existencia. Tengo que entonces depurar esas situaciones que no me hacen bien. Porque cuando usted pide perdón, cuando usted se reconcilia con Dios para descansar, su sueño va a ser reparador. Mientras tanto, usted va a tener su cabeza llena de malos pensamientos, de malos sentimientos, y por eso nuestra vida a veces no es acorde, porque pensamos que estamos haciendo el bien, dice el apóstol San Pablo, y terminamos haciendo el mal. Por eso, queridos hermanos, los sentimientos hay que expresarlos, hay que decirlos. Si a mí alguien me hizo alguna cosa, pues yo tengo que decírselo con el mayor de los respetos para que yo me pueda liberar de esas situaciones. Porque muchos guardamos eso en nuestro corazón y no nos hace bien. Por eso hay que tener un descanso, ¿cómo se llama? Sensorial. Y también es importante que ya que estamos hablando del sueño, que yo relaje mi cuerpo para descansar, que haga un calentamiento, un ejercicio para dormir bien, porque muchos de nosotros nos acostamos a dormir y no conciliamos el sueño. Y muchos se acuestan a dormir y no descansan y al otro día amanecen irritables, iracundos, malgeniados. Entonces cualquier situación que sucede en el hogar, de una vez van a responder mal y contestan de una manera agresiva. ¿Por qué? Porque no somos capaces de liberar nuestros pensamientos y sentimientos. Tranquilo que ya vamos a acabar, solo nos faltan como 20. Hoy no hay mucho que ver en la televisión, menos mal que ya me arreglaron el reloj para que no me demore mucho en la homilía. Queridos hermanos, cristianamente hay una cosa que se llama el descanso espiritual. ¿Cómo se llama? Y en el descanso espiritual es cuando yo logro conectarme con Dios. Cuando usted viene a la Eucaristía y se conecta con Dios, usted vive la celebración. Si usted no logra una conexión con el Creador, usted le parece la Eucaristía larguísima. Pero cuando usted logra la conexión, usted se siente muy feliz y agradable. Como el joven cuando llega a la casa y dice, ¿cuál es la clave del Wi-Fi? ¿Cierto? Entonces usted le pasa el celular y ya lo escanea por el QR y ya se pone feliz porque tiene ¿qué? Tiene datos. Pues lo mismo es nuestra vida cuando usted viene a estas cosas de Dios. Hay que conectarse a la línea del Señor para que usted viva esta celebración y usted se sienta pleno y realizado y usted salga de la Eucaristía feliz a vivir lo que ha celebrado y a transmitírselo a las personas que no viven la celebración. Pero es importante, queridos hermanos, que tengamos una buena orientación espiritual. ¿Una qué? Porque muchas veces la gente se queja de los padres y dicen, los padres no enseñan, los padres solo regañan, los padres solo piden plata. Y no sigo diciendo más calificativos porque la lista es larga. Pero cuando usted enseña, cuando usted trata de decir cosas, las personas a veces se distraen. Cuando usted trata de profundizar la Sagrada Escritura, mucha gente ni le interesa qué es lo que uno está diciendo. Y entonces uno los ve que apenas le dicen, sí padre, se va a desnucar. Bueno, eso es bueno para el dolor de cabeza, para que se pueda despertar. Pero fíjese que uno a veces piensa que los fieles saben las cosas y uno da por enterado de que saben, pero a veces cuando uno pregunta, perdónenme la expresión, hay tanta ignorancia espiritual.
Por eso cualquiera que se sabe 3 textos bíblicos de memoria, como dicen en mi pueblo, lo vuelven ropa de trabajo porque usted no se sabe defender de su fe. ¿Por qué? Porque muchas veces no acudimos a las enseñanzas de la santa doctrina de la iglesia. Claro, es cierto que hay sacerdotes que no enseñan, solo se contentan con la celebración eucarística, solo se contentan con lo mínimo, pero cuando usted invita a un curso bíblico, cuando invita a un momento de alabanza, de aprender, la gente le saca el cuerpo. Hoy que íbamos camino al estadio, no a ver el partido de Millonarios, sino haciendo ejercicio, veíamos cómo la gente desfilaba al estadio feliz, contentos todos a ver su equipo. Pues usted también desfile contento a la Eucaristía, porque aquí es donde usted va a aprender y va a saber muchas cosas. Así el Padre se demore media hora predicando, pero por lo menos usted puede salir de su ignorancia, porque muchos, dice el Señor, andan como ovejas sin pastor y cualquier persona los lleva a uno a la ruina. También, queridos hermanos, es importante, fundamental, que hagamos obras de caridad y que seamos agradecidos con el Señor. Y fíjese que la iglesia nos invita también a propiciar momentos de silencio. ¿Hacer qué? Momentos de silencio. Porque cuando usted está haciendo silencio en la oración, que hay otra cosa que nos recomienda el descanso espiritual, cuando usted está en oración con Dios, hay muchos pensamientos que a uno le llegan. Las mejores obras que uno realiza es cuando está en oración. Las cosas más majestuosas que hace la humanidad es cuando está en oración, porque ha discernido, como Jesús discernió para llamar a ¿quién? A los apóstoles. Pero es que en la oración nos decitaron nuestras diez almas, gloria al Padre. No, eso no. Usted ni entiende qué es lo que está diciendo y pareciera que estuviera hablando en lenguas, pero lo que pasa es que usted está corriendo, orándole al Señor. Por eso las cosas de Dios se hacen con pulcritud, se hacen bien con decoro, y se hace sobre todo con la celebración. Los que amamos la liturgia, los que estamos, digamos, en el seminario, como los jóvenes, amamos lo que hacemos, porque eso es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, si a un padre no le gusta orar, si a un padre no le gusta enseñar, pues ¿qué va a hacer de sus fieles que van a tener ahí al lado y qué les va a enseñar? Lo que vio en YouTube, lo que vio allá. No, hay que hacer discernimiento mediante la oración. Y vamos a dar el último, hay que darle un descanso emocional. Que un descanso emocional me permite a mí gestionar todas las emociones que me llegan. Y entonces, cuando yo tengo tristeza, porque soy humano, pues esa tristeza tengo que sentirla. Yo no puedo bloquear mi tristeza. Si tengo ganas de llorar, tengo que llorar, porque así me libero y así descanso. Si yo tengo que hacer muchas situaciones en mi estado emocional, de ponerme bravo, ponerme de esta situación, lo hago porque es lo que siento. Muchas personas bloquean sus situaciones de sus cosas emocionales, porque me da pena que me vean llorar. Ay no, mírelo llorando, una nena, mírelo tan viejo y llorando. No, eso hace parte de nuestra situación humana, es decir, lo emocional. Y cuando yo tengo esas situaciones, ¿qué debo hacer? Sentirlas. Si yo siento que me duele mi cabeza, le digo, mire Señor, me duele la cabeza, me siento mal, no estoy 100%. Pero Señor, le entrego este dolor de mi cabecita para que tú me sanes y me cures y yo me sienta bien, el 100% reconfortado. Porque no es bueno bloquear lo que yo siento. Porque si yo bloqueo lo que siento, entonces más adelante aparecen situaciones de ira, de cosas negativas frente a mí. Por eso el Señor le dice, vayamos a un lugar a solas, ¿a qué? A descansar. Y es bueno descansar, porque cuando usted descansa, usted se siente lleno de Dios. Y el Señor nos dice, descansen en mí, aprendan de mí, que mi yugo es llevadero y mi carga ligera, aprendan a descansar en mí.
porque la gente no permite que nosotros descansemos. Y aquí hay que decir algo cruel, que la gente es muy inclemente con los sacerdotes. ¿Es qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con los sacerdotes, ¿cierto? Piensa la gente que este cuerpecito no se cansa, que siempre el Padre debe estar en función ¿de quién? De los fieles. Es cierto, pero también hay momentos en los cuales el Padre tiene que ¿qué? Descansar y sacar sus espacios para descansar y para orar. Entonces la gente, no, Padre, que está una persona en el hospital, que si puede venir ya. No, su merced, estoy almorzando. Pero ¿es que acaso usted no lo ordenaron para visitar los enfermos? ¿Es que acaso usted no tiene compasión de ese que se está muriendo? Pues por más que lo cuestionen a uno y que lo limiten, uno tiene que aprender a decir no, porque es mi espacio, es mi momento. Entonces comienzan a decir, sí, por eso es que muchos se vuelven protestantes o se vuelven de otra dominación. Sí, su merced, pero usted tuvo tanto tiempo para confesarse, tuvo tanto tiempo para hacerlo, y ahora que en este momento está pasando por cosas cruciales, si quiere que el Padre se desboque allá de narices a atenderla. Claro, es nuestra misión, pero la gente no tiene misericordia. ¿Con quién? Con los padres. No, es que el Padre solo le gusta vivir recogiendo la ofrenda, solo le gusta vivir en paseos, solo le gusta vivir en banquetes. Y la gente critica, y no sigo diciendo más para que ustedes no se escandalicen. Queridos hermanos, hay que cuidar a los sacerdotes, hay que orar por ellos, hay que elevar oraciones a Dios para que les conceda el espíritu de la predicación, de vivir el ministerio, de ser personas coherentes, que tengan dones y muchas cosas que Dios nos da a los sacerdotes. Hay que orar por ellos, no criticar, que la gente es criticona fuertemente, que si el Padre se demora en la homilía, uy, qué homilía tan larga del Padre Eider, 20 minutos y nada que se calla. Pero ¿de dónde saca tanto para hablar? Pues hermanos, el Espíritu Santo es quien lo ilumina a uno para hablar y para predicar, porque usted tiene que salir lleno de Dios, porque durante toda la semana ni siquiera viene a la Eucaristía. Entonces por lo menos que usted se vaya fuertecito, se vaya robusto, para que entre 8 días vuelva con una alegría inmensa a la celebración. Cuiden a los sacerdotes, oren por ellos, por el Papa, por los obispos, por tantas necesidades que la iglesia tiene, porque dice la palabra del Señor que Jesús sintió compasión porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Qué dijo el Señor? Ya no tienen fuerza para contestar. Pero tranquilos que ya voy a terminar, solo falta media hora. Como ovejas sin pastor. Ustedes y yo somos ¿qué? Pastores, porque el pastor es el que cuida, el pastor es el que está pendiente de su rebaño. Usted papá, usted mamá, ¿no está pendiente de su hijo? ¿Usted papá y mamá no solventa las necesidades básicas de sus hijos? ¿Usted que tiene una esposa, un esposo, no está pendiente de ella? Y si no, otro sí estará pendiente como ahí a ver quién se la puede llevar, ¿no? Hay que cuidar el rebaño, hay que cuidar lo que Dios nos ha regalado, porque eso es obra del Señor. Y hay que cuidar, porque cuando andamos como ovejas sin pastor, cualquiera nos puede llevar, cualquiera nos puede encaminar a otras situaciones. Hay tantas personas que van a buscar a Dios en otras partes, en otras denominaciones, y vuelven diciendo, Padre, me he equivocado porque estaba buscando a Dios en otra denominación, en otras cosas, y no lo he encontrado. Y con ustedes, con la iglesia, me siento feliz y realizada. Hay que tener compasión. ¿Y cuál es la compasión del Señor? En la parábola del buen samaritano que atendió las necesidades de los demás. Terminando, dijo el profesor, ya para como termina la clase, dijo en conclusión, pero nada que terminaba el padre y el profesor, pero, queridos hermanos, hay que cuidar el rebaño,
hay que cuidar este cuerpecito y el cuerpecito de ustedes, porque usted se puede desgastar su vida trabajando, laborando, haciendo cosas por los demás, pero cuando usted está enfermo, está en una cama y usted ya no tenga fuerzas, usted, perdóneme la expresión, queda a un lado, queda marginado. Pero mientras usted funciona y hace las cosas bien y lucra a su familia o hace cosas por los demás, usted es reconocido. Pero después que usted no tenga las fuerzas, entonces usted ya no vale nada. Y muchas veces pasa con los sacerdotes, que desgastan toda su vida en función de una comunidad, en función de alguien de la iglesia, y después que estamos de una edad avanzada, ya son los padrecitos marginados. Tranquilos, que no les pasa solamente a ustedes, en la vida también se ve esto. Por eso, queridos hermanos, hay que ir a un lugar a solas, a descansar en el regazo del Señor, y lo hacemos cuando participamos de la Eucaristía y de los momentos de oración. Oremos en la palabra. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres el único pastor que cuida del rebaño de cada uno de nosotros. Delante de ti, Padre Celestial, te presento a cada una de las personas que están en esta Eucaristía, a los que están conectados también. Nos presentamos ante ti, Señor, porque tú, Dios, cuida de nosotros, nos protege, así como tú dices en la Sagrada Escritura, en el profeta Isaías, aunque una madre se olvide de sus hijos, Dios nunca se olvidará de nosotros. Hoy, Señor, te presentamos todo lo que tenemos en nuestra vida, todos nuestros sentimientos, todos nuestros dolores, todo lo que nos aqueja a nosotros, Señor, te las presentamos, porque también necesitamos ir a ese lugar a solas a descansar contigo, Señor, porque tú eres quien nos fortalece en nuestra existencia. Hoy, Señor, tenemos compasión del mundo que anda perdido, que anda en cosas adversas, pero tú hoy nos has llamado, Señor, mediante esta Eucaristía para cooperar en tu misión y ser evangelizadores, así como los discípulos regresaron contentos de la misión. Hoy, Señor, nosotros también te presentamos la misión que desarrollamos en los trabajos, en el hogar y en toda nuestra vida. Señor, ven en ayuda nuestra, y así tú eres nuestro pastor, tú eres nuestra guía, tú eres el rebaño en el cual nosotros somos de pertenencia a ti. Gracias, Señor, por llamarnos y por darnos tantas bendiciones, y te encomendamos esta semana para que seamos iluminados por ti. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,